Con un acto protocolario en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el gobierno de Gustavo Petro presentó el proyecto de la reforma a la salud que ha estado en el tintero de todos los colombianos. Hoy, en 6 AM Hoy por Hoy, la ministra Carolina Corcho explicó qué pasará con el futuro de las EPS, la medicina prepagada, la nueva EPS, la salud mental y otros temas. Empecemos. La ministra aclaró que no se van a acabar las EPS, pero que solo van a continuar aquellas que realmente funcionan. Dijo que no van a seguir creando nuevas entidades prestadoras de servicios de salud, por lo que buscan es acabar con la inequidad en el sistema y reorganizarlo para que sea más cercano al ciudadano. Aclaró que quienes tienen medicina prepagada, todo seguirá funcionando con completa normalidad porque es un sistema privado. Crear más EPS no tiene sentido, deben continuar aquellas que funcionan, pero ya bajo una labor territorializada, porque no tiene sentido una EPS que tiene 4 millones de afiliados, varios de ellos concentrados en unas ciudades, pero luego tiene a 200 o 300 en municipios pequeños donde muy poco puede hacer de gestión de la salud. Entonces, en ese sentido, ya las EPS que queden tendrían que asumir la territorialización de las personas que tienen afiliadas y la construcción del modelo de atención primaria en salud bajo las consideraciones que define el proyecto de ley en un capítulo que nosotros llamamos transición y evolución. ¿Y por qué se llama transición y evolución? Transición porque ahí se irán muchas EPS que tendrían que haber salido hace mucho tiempo. La ministra aclaró en 6 AM que en el nuevo modelo de la transición queda completamente eliminada la autorización de medicamentos, por lo que plantea una autorregulación de los médicos con la fórmula, respetando por supuesto la autonomía médica, pero con auditorías médicas muy rigurosas. En el nuevo modelo, que es el modelo de la transición, no va a haber autorización, porque esa es otra de las barreras de acceso. Cuando nosotros vemos las quejas de la Superintendencia de Salud, el médico manda una orden médica, y en esa orden médica se demora la EPS para autorizar y ahí se pueden perder días valiosos para iniciar un tratamiento. Eso pasa mucho en cáncer en Colombia. En cáncer en Colombia el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento es un tiempo muy prolongado y ahí se pierden momentos donde se pudo salvar una vida. Hay muchos sistemas de salud del mundo que no tienen ese mecanismo de autorización. Nosotros en nuestro proyecto eliminamos ese mecanismo de autorización. Ahora bien, nos dirán, va a haber un disparo del gasto en salud. Por eso vamos a diseñar otros mecanismos. La reforma plantea crear unos fondos regionales pero sin situación de fondo. Es decir, los recursos nunca pasarán por las alcaldías o gobernaciones. La ministra explicó en 6 AM que se trata de una figura en la que se manejará descentralizadamente y con un principio de transparencia que los girará directamente a la clínica y a los hospitales. Nosotros estamos generando un sistema de incentivos para que se pague mucho más a quien vaya a las zonas dispersas y rurales. Yo he hablado con varios colegas míos de las asociaciones médicas y ellos me dicen nosotros estamos dispuestos, como especialistas inclusive, pero pues se nos debe pagar conforme al esfuerzo de estar en esas zonas apartadas del país. Entonces yo creo que esto es otro de los puntos centrales del proyecto de ley, es cambiar el incentivo. Aquí un médico gana más si trabaja en el norte de Bogotá que si gana en el Amazonas, cuando debería ganar más en el Amazonas porque el esfuerzo es mayor que tiene que hacer para estar allá. Frente a este tema, la ministra Corcho dijo en 6 AM que el problema de salud mental no se va a resolver en unidades de salud mental, por lo que plantean tener un psicólogo que va a recorrer todos los territorios y se encargará del manejo de este tema de manera personalizada en cada uno de los municipios del país. Por eso que nosotros debemos seguir teniendo unidades de salud mental, pero el problema de la salud mental no lo vas a resolver en unidades de salud mental. El mundo se resuelve más en la actividad extramural. Por eso nosotros queremos y tenemos dentro del modelo de atención que se va a implementar un psicólogo. Va a estar dentro del equipo básico que va a recorrer los territorios, que en el caso, por ejemplo, de Bogotá o de una ciudad ya no será el recorrido del territorio porque generalmente la gente de las urbes no pasa en su casa, entonces esos equipos recorrerán las escuelas, los espacios públicos, pero por ejemplo en un territorio ahí va a estar el médico, va a estar el auxiliar de enfermería, la jefe de enfermería, y pusimos al psicólogo. ¿Y por qué es importante ese psicólogo? Porque en muchas zonas del país los pacientes con trastornos mentales, que son mis pacientes además, son pacientes que no pueden movilizarse, porque son pacientes en muchas ocasiones que se tornan agresivos cuando tienen cambios
en sus comportamientos o en sus rutinas diarias. Entonces, en ese sentido, si el psicólogo va a su casa, evidentemente hace un acompañamiento, si detecta algo, habla con el médico general dice no, necesitamos ya al psiquiatra. Frente a este tema que ha preocupado a los colombianos por todos los cambios que traería la reforma, la ministra aclaró que lo que proponen no es tan costoso, que dice que muchos de esas deudas que tiene el sistema son acumulados de fallas del actual. Dijo que hay deudas de 23 billones de pesos de las cuentas por pagar de las EPS a proveedores, clínicas y hospitales, de las cuales 6 billones de pesos ya son deudas vencidas. Por eso aseguró que el gobierno dispuso unos recursos en el Plan Nacional de Desarrollo para cubrir los faltantes de los centros de salud que fueron heredados de los anteriores gobiernos. Allá hay un desbalance fuerte. Hay un desbalance y de las EPS activas 10 billones de pesos son deudas que no se han vencido, pero 6 billones de pesos son deudas vencidas y el ADRE les debe 2.8. ¿Qué pasa allí? Es una situación, digamos, compleja y frente a eso, pues, habrá que tomar decisiones de saneamiento fiscal que sean legales para el Estado porque ayuda a acuerdos privados, pero eso no es un problema de la reforma. Eso es un problema que nosotros heredamos del sistema. Otro problema, otro costo fiscal de la reforma, que en Colombia medio país esté abandonado en términos de infraestructura de prestación de servicios no es un problema de la reforma. Esto es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho no puede permitir que comunidades enteras tengan que caminar 8 o 10 horas para llegar a un servicio de salud. Por eso el gobierno, en el presupuesto general de la Nación, aprobó unos recursos para la construcción, mantenimiento, reposición de centros de atención primaria en salud donde se va a ubicar ese personal de la salud. Estos fueron los detalles que entregó la ministra de Salud, Carolina Corcho, en 6 AM Hoy por Hoy sobre la reforma que ya fue radicada ante el Congreso. Si aún tiene dudas, visite caracol.com.com y conozca los pormenores de este proyecto en 6 AM Hoy por Hoy.